Cuando escucho la noción número 1, me siento completamente abrumada por mi falta de sofisticación. ¿Qué daría por poder tocar el piano? Tener unos dedos largos y ágiles que atacaran las teclas cuales gatos monteses. Y no estos gusanos que la música fuera mía, que me perteneciera, que se moldeara ante mi voluntad. Y que los caminantes pudieran escucharla, que la gente se detuviera para escuchar mi música. Censoring innocent people that you're just gonna go and try to get my Patreon deleted now. Oh, you have an opinion of me, so you're just gonna try and ruin my entire career. Really, so many times of him that we're gonna disable his Patreon. Wow. Wow, you would really do that. You would really do that! You tried to do the FBI, didn't work. You tried to do the police, didn't work. Leí en las noticias la noticia de que hay todo un grupo de personas que han adquirido el gusto de tomar cloro de un gotero. No sé bien por qué lo hacen. Y digo que no sé bien porque puedo darme una idea siempre y cuando lo analice como un caso de corrupción moral. A esas personas es urgente apartarlas a un rincón para explicarles con calma que el cerebro humano, fruto de millones de años de minuciosa evolución, se rige ante todo por el instinto de supervivencia y que por tanto ingerir cloro, ir en contra de ese instinto primario, es antinatural. Luego, hacerles saber que puesto la moral sigue el orden natural, ir contra natura es indecente, asqueroso, malo, y que la sociedad estaría mejor si todas las personas como ellos fueran erradicadas. Decirles que lo que hacen es una verdadera blasfemia ante la existencia humana. Que un cuerpo esterilizado por el cloro es un desierto infértil de donde nada puede nacer. Decirles que solo algo inerte como
la Catedral de Notre Dame podría reconstruirse a partir de sus restos corruptos. VenetianFans.com is the solution to all my problems. I'm so sorry. I'm such a mess. Oh my god. I just really love it. It's so good. Why did you just do it? A veces cuando voy al supermercado, me siento un tanto inadecuada. Como si los pasillos me jugaran trucos, reformándose y replegándose con cada paso que doy. Hay días que puedo pasar cientos de veces por los mismos lugares buscando frenéticamente hasta desvanecerme de la angustia en lo que parece ser el área de conserva. Eventualmente recobro la conciencia, abro los ojos y no puedo más que verlo. Es un momento excepcional. Este que veo no es como los demás productos que gustan de evidenciar mi completa incompetencia volitiva con sus decenas de opciones, marcas y versiones, con su exceso de libertad vomitiva. No. Este producto, es tan abrumador y decepcionante como podría serlo. Es un producto único. Es singular. Destellando sobre el frasco un letrero neón a la medida que lee el gusano. Mis dedos tocan el frío y ya no me cabe lugar a dudas.
Este es el gusano. Este es el gusano que nunca cumplió su destino. Porque el destino de este gusano estaba escrito desde antes de que la tierra fuera tierra. El destino de este gusano era ser el primer gusano en la historia de todos los gusanos que anidara en mi cadáver. Este gusano debió de haber olido mi muerte desde el otro lado del planeta, de haber sido necesario, y debió de haber acudido a llorarme a mi entierro. Debió de haber abrazado a mis familiares y debió de haberlos consolado, diciendo: ahora estará conmigo. Y una vez debajo de la tierra, este gusano debió de haberse construido una verdadera mansión con mi carne, con sala, antesala, comedor, pórtico, solarium y todos los lujos imaginables. Luego, debió de haber tenido hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente hasta ver nacer y morir 100 generaciones de su descendencia gusanil. Y solo cuando el último de mis tendones hubiera sido consumido y cada una de sus células hubieran estado conformadas exclusivamente por mis células ya decaídas, debió este gusano de haberse acurrucado, ya arrugado y maltrecho, en la base de mi cráneo, antes de ser devorado por los miembros más honorables de su estirpe. Este es el gusano. Reconozco su cuerpo inerte con la facilidad con la que lo haría una madre.
y no puedo evitar soltar una carcajada. ¡Ay, el cielo me ampare! No puedo creer lo tarde que llego siempre a todas partes. Siempre que me encuentro en un camino recto, me siento tan incómoda que tengo que cambiar de camino y moverme de camino hasta encontrarme sin rumbo aparente. Cuando me preguntan por qué lo hago, les digo que estoy sola porque quiero y que dejen de meterse en mi vida. Hoy me propuse llegar a alguna parte. Y eso es bueno, porque cada vez que me propongo llegar a alguna parte, termino en ningún lugar. Y eso es bueno porque cada vez que llego a ningún lugar, se vuelve más evidente en mi mente que yo no soy una de esas personas que están destinadas a llegar. Más bien, soy una persona a la que le va bien perderse en la nada. Una persona destinada a vivir atorada entre puertas y esperando, sin esperar nada a cambio. Si algún día llegara a alguna parte, me escondería de las personas que allí estuvieran. Y me pondría a dibujar caminitos de gusanos y laberintos en el piso. Siempre en azul. Y cuando me preguntaran si necesito ayuda, les diría que estoy sola porque quiero. Les diría que perdí algo imperdible, que nunca estuve destinada a ser una gran pianista. Les diría que me dejaran en paz. Me disculpo sinceramente por haber mentido tanto en este monólogo.